Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a hablar de algo que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y que tiene a más de uno con la boca abierta. ¿Se imaginan la reacción de alguien al ver por primera vez a una de las estrellas más codiciadas del momento? Pues de eso vamos a hablar hoy, de un encuentro inesperado, de una sorpresa mayúscula y de la reacción que ha cautivado a miles. Estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y su primer vistazo a Can Yaman. Si lo han oído bien, esa estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Prepárense para un viaje lleno de detalles, anécdotas y, sobre todo, la emoción pura de un encuentro que promete ser inolvidable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Les aseguro que vienen cosas increíbles. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en este universo de estrellas. Todos sabemos quién es Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que nos ha robado el corazón con su carisma y su increíble talento. Ha protagonizado tantas series que ya se ha convertido en un referente indiscutible en la industria. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, el actor que, sin exagerar, ha roto moldes y se ha convertido en un fenómeno global. Su atractivo físico, su presencia escénica y su porte lo han catapultado a la fama internacional, y es difícil encontrar a alguien que no lo reconozca o que no haya suspirado al verlo en pantalla. Son dos figuras que, por separado, ya generan un gran revuelo. Ahora, imaginen la combinación. Lo que ocurrió, o mejor dicho, lo que se rumorea y lo que se especula sobre el primer encuentro, la primera vez que Demet Özdemir vio a Can Yaman en persona, es un capítulo aparte. No se trata solo de un encuentro casual, sino de un momento que, según las reacciones y los comentarios que han surgido, debió ser bastante impactante. Y cuando digo impactante me refiero a esa clase de impacto que te deja sin palabras, que te saca una sonrisa de la nada, que te hace sentir un poco de esa magia que solo las estrellas parecen emanar. Pensemos en el contexto. Demet Özdemir estaba comenzando a consolidarse como una de las actrices jóvenes con más proyección en Turquía. Ya tenía sus proyectos, sus fans, su trayectoria en ascenso. Y de repente aparece Can Yaman. Él no solo llegó para quedarse, sino que llegó para dominar. Sus papeles protagónicos en series como Erkencikus lo catapultaron a la fama de una manera vertiginosa. Y fue precisamente en este ambiente, en el torbellino de la fama, donde las trayectorias de estos dos artistas, aunque no directamente en el mismo proyecto al principio, comenzaron a cruzarse en el imaginario colectivo. La historia que se cuenta, o lo que se ha desprendido de algunas entrevistas y de la propia narrativa que se ha construido alrededor de ellos, sugiere que el primer encuentro real, el cara a cara, fue un momento de sorpresa. No se trataba de que uno conociera al otro desde hace años. Era algo nuevo, algo fresco, algo que venía a sumarse a la ya intensa vida profesional de ambos. Imaginen la escena. Un evento, una premiere, una fiesta de gala, o quizás un encuentro más íntimo relacionado con el mundo de la actuación. La gente alrededor, cámaras, flashes, la energía vibrante de las personalidades. Y de repente Demet Özdemir, una mujer que ya sabía lo que era llamar la atención, se encuentra frente a Can Yaman. No es solo su altura imponente o su sonrisa que desarma, sino toda esa aura de estrella internacional que lo rodea. Las reacciones iniciales suelen ser difíciles de controlar. Y los gestos, las miradas, los pequeños detalles, son los que terminan contando la historia. Se dice que Demet quedó, para decirlo de alguna manera, fascinada. Y no es para menos. Can Yaman tiene una presencia escénica que trasciende la pantalla. Verlo en persona, con esa energía y ese carisma desbordante, debe ser una experiencia en sí misma. No estamos hablando de una simple admiración profesional, sino de una impresión personal profunda. Se ha comentado que Demet, en más de una ocasión, ha expresado su admiración por Can Yaman, no solo como actor, sino como persona. Y aunque las palabras exactas de su primer encuentro son algo que solo ellos dos conocen a ciencia cierta, las implicaciones de esa primera impresión han sido significativas. Ha alimentado la imaginación de los fans, ha generado especulaciones, y ha puesto de manifiesto la química que incluso antes de trabajar juntos, se percibía entre ellos. Piensen en la fuerza de la primera impresión. Cuando alguien te impacta,
te genera una sensación que perdura. Y en el caso de Demet Özdemir viendo a Can Yaman, parece que esa primera impresión fue de impacto positivo, de asombro, de reconocimiento de esa energía magnética que lo caracteriza. No es algo que se pueda fingir fácilmente. Las expresiones faciales, el tono de voz, la forma en que uno reacciona ante la presencia de alguien que lo impresiona, son indicadores muy reales. Y aquí es donde entra la parte más interesante para nosotros, los espectadores, los seguidores de estas estrellas. Nos encanta desgranar estos momentos, intentar imaginar cómo fue que sintieron. La reacción de Demet Özdemir al ver a Can Yaman por primera vez, ese primer instante en que sus miradas se cruzaron, se ha convertido en un pequeño hito en la narrativa de sus carreras. Es un detalle que se suma a la complejidad de sus historias, que nos permite verlos no solo como personajes en pantalla, sino como personas reales con emociones y reacciones auténticas. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un circo de emociones, de expectativas, de proyecciones. Y cuando dos figuras de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman coinciden, la atención se multiplica. La forma en que se perciben mutuamente, especialmente en ese primer momento, es algo que los fans analizan con lupa. Y la noticia o el rumor de que Demet quedó sorprendida al ver a Can Yaman, añade una capa de intriga y romanticismo a su conexión. ¿Qué pudo haberla sorprendido? ¿Fue su estatura? ¿Su forma de vestir? ¿Su manera de desenvolverse en un evento social? O tal vez fue algo más etéreo, algo que se percibe en la presencia de las personas, esa chispa que hace que alguien destaque entre la multitud. Can Yaman, con su estilo particular y su fama de caballero, seguro que no pasó desapercibido. Lo fascinante de este tipo de encuentros es que nos recuerdan que, detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay seres humanos que sienten, que se sorprenden, que se sienten atraídos por la presencia de otros. Y cuando esas personas son figuras públicas que admiramos, sus experiencias se vuelven aún más interesantes para nosotros. La sorpresa de Demet no es solo una anécdota, es un reflejo de cómo Can Yaman puede impactar a las personas. Es un testimonio de su carisma, de su magnetismo personal que va más allá de la pantalla. Y para Demet, que es una artista consumada y con una gran capacidad de observación, que ella misma haya sentido esa sorpresa, le da un peso especial a la historia. Además, este tipo de comentarios y reacciones, aunque a veces sean especulaciones, también pueden ser el reflejo de la química que luego se puede desarrollar en proyectos compartidos. Cuando hay una buena primera impresión, cuando hay una conexión inicial, es más probable que esa energía se traslade al set de filmación. Y en el caso de Demet y Can, hemos visto cómo esa conexión ha florecido en la pantalla y ha cautivado a millones de espectadores. Es como si ese primer encuentro, esa primera mirada de sorpresa, hubiera sido una semilla que luego germinó en una relación profesional de gran éxito. Los fans siempre están buscando esas pequeñas chispas, esos momentos clave que explican la conexión entre sus actores favoritos. Y la sorpresa de Demet Özdemir al ver a Can Yaman es, sin duda, uno de esos momentos. Pensemos en la importancia de los detalles en la vida de las celebridades. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro es analizado y comentado. Y la reacción de Demet de quedar sorprendida nos da una pista de la poderosa impresión que Can Yaman puede causar en cualquiera que lo conozca. Es un recordatorio de que incluso las estrellas más consagradas pueden verse impresionadas por la presencia de otras. Y aquí quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Han tenido alguna vez una primera impresión tan impactante de alguien que los ha dejado sin palabras? ¿Qué creen que pudo haber sido lo que más sorprendió a Demet Özdemir? Me encantaría leer sus teorías y sus experiencias en los comentarios. Este evento, este primer encuentro, ha sido uno de esos pequeños detalles que se han incorporado a la leyenda de Demet Özdemir y Can Yaman. Es una parte de su historia que, aunque parezca menor, contribuye a la narrativa que los rodea y que, sin duda, ha alimentado la fascinación de sus seguidores. Es la magia del mundo del espectáculo donde cada interacción, cada mirada, puede convertirse en una historia que cautiva a millones. Para resumir un poco, lo que hemos estado comentando hoy es la fascinante historia de la sorpresa de Demet Özdemir al ver a Can Yaman por primera vez. Hemos explorado cómo este encuentro, aunque quizás breve y solo un instante, ha dejado una huella significativa. Hemos hablado de la presencia imponente de Can Yaman, de su carisma arrollador, y de cómo esa primera impresión pudo haber sido la de una auténtica admiración y asombro por parte de Demet. Es un recordatorio de que incluso en el glamuroso mundo del espectáculo,
los encuentros personales pueden tener un impacto profundo y duradero. Esta anécdota solo añade más sabor a L. Haya apasionante conexión entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Ha sido un placer compartir con ustedes estos detalles que nos acercan un poco más al mundo de nuestras estrellas favoritas. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Ahora sí, es el momento de la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, de eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos y familiares, sobre todo si también son fans de Demetican. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y más entretenimiento. Hasta pronto.